Es algo que tiene mucha tela. Es decir, yo he encontrado en este relato una guía para ir al fondo de los problemas que tienen nuestros países, o hacernos reflexionar sobre cómo ir a la raíz de nuestros problemas, que es la manera de solucionarlos, ¿no? Porque si nos quedamos poniendo parches, no lo solucionamos. Entonces, escuchen con atención el relato. Cuenta la leyenda que en un país muy lejano, un hombre bueno vio al pie de una cascada a un joven ahogándose en un remolino. Con gran esfuerzo, el buen hombre logró sacarlo del agua y llamó a un vecino para que lo ayudara a revivirlo. Cuando estaban en esa tarea, vieron que otro joven caía por la cascada. Mientras intentaban salvar al segundo, notaron que caía un tercer joven. Horas después, un gentío bien intencionado se esforzaba por rescatar a los jóvenes que caían, seguían cayendo, uno tras otro. Algunos meses más tarde, los vecinos fundaron la Asociación de Ayuda al Ahogado y con mucho sacrificio reunieron fondos para contratar a un batallón de buzos que iban sacando del agua a los jóvenes que seguían cayendo. Cierta vez llegó a la comarca un hombre sabio que preguntó: ¿no sería mejor subir a lo alto de la cascada y averiguar por qué se caen los jóvenes? Los esforzados vecinos le respondieron con poca paciencia: ¿no ves que estamos muy ocupados salvando vidas? No tenemos tiempo ni plata para andar paseando. Entonces el sabio subió al cerro en sentido contrario a la corriente y descubrió en la cima una aldea muy pobre con una sola escuela. Frente a esta había un gran baldío fangoso y sin barandas, situado justo al lado del nacimiento de la cascada por la que iban cayendo los jóvenes. Circulan distintas versiones sobre el final de esta leyenda. Hay quienes dicen que el sabio organizó a los alumnos de la escuela para que construyeran una baranda y sembraran césped y una huerta en el baldío. Otros sostienen que el hombre pasó el resto de su vida tratando de obtener fondos del tesorero real con el fin de pavimentar el espacio frente a la escuela, pero este, o sea, el tesorero real, se hallaba demasiado ocupado cubriendo las deudas de la corte y el único subsidio que tenía disponible era para los buzos de la Asociación de Ayuda al Ahogado. Yo creo que nuestras sociedades, nuestros países, hay formas de ahogamiento nueva de jóvenes y no tan jóvenes y otras que vienen de lejos. Formas de ahogamiento nuevas, bueno, algunas formas nuevas de adicción, como es la tecnología, como es la pornografía. Antes había que buscar la pornografía, hoy es intrusiva, se mete en la vida de nuestros hijos si no tenemos prevenciones. Y ahora viene la pornografía en 3 dimensiones que prácticamente va a aumentar el factor adictivo que genera la pornografía, porque prácticamente es vivir la situación en forma lo más real posible. Entonces, hay formas de ahogamiento nueva y otras vienen de lejos. Por ejemplo, voy a hablar de mi país, no hablo de sus países, hablo de mi país, al cual amo profundamente, pero amo con realismo. Y por lo tanto, sé distinguir lo que tenemos que trabajar para mejorar. En mi país hay un problema que viene de lejos, que se llama corrupción. En mi país solo. Sí, en mi país. Y cuando hablo de corrupción no hablo solo de políticos, ¿no? El mecánico de mi carro, de mi auto, un día me confesó que en la escuela de mecánica le habían enseñado a arreglar mal el motor del carro para que el cliente vuelva rápido. Eso es corrupción. Eso es corrupción también.
Y cada profesión tiene sus maneras de corrupción, lamentablemente. Entonces, esto viene de lejos. En mi país, desde su fundación, era un puerto de contrabando, Buenos Aires. Y sigue. Y nos quejamos, qué horror la corrupción. Y sigue, de generación en generación. No estamos aquí para juzgar a nadie. ¿Quién somos? ¿Quién soy para juzgar a alguien? Pero como les decía en la conferencia de esta mañana, ya he atendido más de 2 centenares de matrimonios en asesoría desde que estoy en España, en Colombia, y 80-90% casos de infidelidad. Y era infiel el padre, el abuelo, el bisabuelo. Problemas de alcoholismo, hacia atrás también. ¿Qué es un maleficio que tienen nuestros países? No es un maleficio. El tema es dónde estamos poniendo el foco de la educación de las nuevas generaciones. Estamos poniendo el foco en la dimensión intelectual desde el siglo XVIII. Todo el sistema educativo formal, escolar y universitario, con excepciones por supuesto, tiene por objetivo el éxito laboral y económico. Punto. No la ética, no la educación familiar, no el éxito familiar. Yo sueño cuando elijamos el colegio de nuestros hijos o la universidad de nuestros hijos por el programa gradual de educación para el amor que le brinden. Lo que hacemos, elegimos el colegio por el nivel de inglés. Que no está mal, vuelvo a decir, no tengo nada contra el inglés, pero aprender inglés no genera necesariamente felicidad y armonía familiar. Es decir, nos estamos quedando cortos. Por eso me parece que llegó la hora de ir arriba de la cascada. Porque podemos poner parches, es decir, seguir aumentando el presupuesto de construcción de cárceles, de policía, más cárceles, más policía. Podemos invertir, y me saco el sombrero que no tengo por las ONGs y fundaciones que trabajan en la recuperación de adictos, en la violencia contra la mujer, me saco el sombrero que no tengo por el valiosísimo trabajo que hacen. Pero yo me pregunto, ¿no nos estamos manejando a nivel de la Asociación de Ayuda al Ahogado del relato? Como propone el sabio en el relato, hay que ir arriba de la cascada y ver qué está pasando. Entonces yo les decía esta mañana que un grupo de más de 30 académicos, profesores universitarios reunidos en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, de todas las ciencias y de todas las creencias, fueron arriba de la cascada. Fueron a averiguar qué podía explicar que en las últimas décadas haya crecido en los Estados Unidos las delincuencia de jóvenes, la violencia de jóvenes, cada tanto vemos en la televisión, la violencia en las escuelas, homicidios, trastornos psicológicos, trastornos de alimentación, adicciones de distinto tipo y hasta suicidio. ¿Qué puede explicar que esté pasando esto? Estos científicos lo hicieron. Y ¿se acuerdan la conclusión que les dice? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Se acuerdan? Si no, la vuelvo. Dicen, el problema no está en la falta de trabajo, que tiene impacto obviamente, pero dicen, ahí no está la raíz. Tampoco está en el analfabetismo o en la pobreza, y vaya que tiene impacto la falta de satisfacción de las necesidades humanas básicas. Vaya que tiene impacto. Pero dicen, ahí no está la raíz. Y la verdad que experiencialmente lo pude comprobar. Mi hijo mayor es deportista, vive en Canadá, en un centro de esquí que se llama Whistler, cerca de la ciudad de Vancouver. La ciudad de Vancouver es la ciudad considerada de mayor calidad de vida del mundo. No tiene ningún problema de pobreza, de falta de trabajo, de analfabetismo. Y creo que tiene, después de Japón, el índice de suicidio de jóvenes más alto del mundo. Luego, evidentemente, ahí no está la raíz. Como acaban de recordar, la raíz está en el desamor.
Estuve hace poco dictando unas conferencias con una psiquiatra española que vino de España. España no es ninguna maravilla desde el punto de vista familiar, todo lo contrario, pero me decía, miren, me dijo, me voy impactada. Lo digo desde el amor a Colombia que también siento, me voy impactada de la soledad de los niños en Colombia. Me voy impactada. Y desde este cariño a Colombia, déjenme decir, la situación de emergencia familiar, que están, podría darles la de cada país, porque manejo en el instituto donde trabajo, participamos con otras universidades en la elaboración del World Family Map, que mide las tendencias y la situación de la familia en 45 países. Pero tengo más frescas las cifras de Colombia, ¿no? Índice de nupcialidad más bajo del mundo, donde menos se casa la gente. Índice de menores que viven sin ninguno de los dos padres, obviamente está la guerra que explica los desplazamientos, pero 11% de los menores viven sin ninguno de los dos padres. El más alto del mundo, solo superado por algunos países africanos. Índices de menores que viven con un solo padre, el 27%, que generalmente es la madre. Índice de divorcios, después de Chile, que creo que es el más alto, o uno de los más altos, 40%. Vamos a construir una cultura de la paz, del encuentro, cuando hay guerra en la célula básica de la sociedad. Entonces, es importante que vayamos, es hora de ir arriba de la cascada. Entonces, si el problema, como dicen estos científicos, está en la falta de afecto, en la soledad, en el desamor de las nuevas generaciones, ahí también está el antídoto. Y obviamente el antídoto está poner foco en la familia. Los retos de ecología humana. La palabra, como les decía también esta mañana, no me la he inventado. Grande de la humanidad, no solo para la Iglesia, sino para la humanidad, que fue Juan Pablo II, lo acuñó en Centésimos Annus, uno de sus documentos magisteriales. Y lo acuñó con gran inteligencia, porque nadie es antiecológico. Entonces, yo he utilizado esta palabra ecología. Ustedes saben que la etimología de las palabras siempre iluminan los conceptos. Eco significa casa. En logos, conocimiento, sentido, sería la traducción el conocimiento de la casa. Y a partir del conocimiento, su cuidado. Hasta ahora hemos reducido el concepto de casa a la casa física, el planeta, aire puro, agua pura, fauna, flora, residuos, ruidos. Bien, necesitamos una casa física adecuada. Pero los signos que tenemos con claridad en nuestros países, que es de mayor gravedad, que es la rotura de las nuevas generaciones de nuestros hijos, o sea, de nuestros hijos, con todos estos fenómenos que acabo de mencionar. Por supuesto que hay aspectos también muy positivos, pero estoy en este momento hablando de lo negativo. La manera de superar esto es poniendo foco en serio en el tema de la familia. De cuidado de ese otro hábitat, ya no físico, sino espiritual, que es el mejor lugar para ser concebido, para nacer, para crecer, para envejecer y para morir con el trato digno de una persona humana, que es el amor incondicional. El hábitat ecológico espiritual es un hábitat donde cada uno de nosotros es amado incondicionalmente, donde no se condiciona nuestra valoración a nuestra rentabilidad, competencias profesionales, nuestra mayor o menor simpatía o destrezas deportivas. Pensemos en el cumpleaños de un hijo. ¿Es que acaso festejamos sus notas escolares? Pensemos en el cumpleaños de un padre. ¿Es que acaso festejamos el sueldo? No, festejamos simplemente que existe. Una vez fui a una ludoteca, un lugar donde juegan los niños en estratos 0-1 de mi país, Buenos Aires, niños que no juegan. Y entonces estas ludotecas los hacen jugar, porque el juego promueve la imaginación, la creatividad, la socialización. Y
cuando llego había un niño de unos 7 años llorando, pero vi que las lágrimas no eran de dolor. Y pregunté, ¿qué le pasa a este chico? Es que por primera vez en su vida, 30 niños y 4 adultos festejan que existe, le están festejando su cumpleaños. Y eso pasa en la familia. Y no hablo de realidades funcionales perfectas, aún en realidades medianamente funcionales hay amor incondicional. Y esto es necesario para el ser humano. Estamos hechos para ser amados y para amar de esta manera. Y cuando eso no ocurre, nos rompemos. Física, psíquica y espiritualmente. Entonces, llegó la hora de ir arriba de la cascada y la cascada, arriba de la cascada nos exige, lo que está ocurriendo arriba de la cascada, el desamor, nos exige extender el concepto de ecología. Y es hora de cuidar la familia en serio. En serio. Porque en nuestros países se habla de familia generalmente en las campañas políticas porque suena humanitario. Todas las constituciones de nuestros países prevén la protección de la familia, pero después fundar familias, cuidarlas, desarrollarlas, sanarlas y restaurarlas, casi heroico. Todos son obstáculos. La gente, nosotros, la gente de a pie valora la familia, pero en general las políticas públicas, los gobiernos de centro, derecha o izquierda les importa un rábano. Importa un rábano. Y ya vamos a ver que muchas empresas también son contaminantes de la familia. Además de contaminar el agua o el aire, contaminan la familia. Políticas de las empresas, culturas de las empresas. Les importa un rábano la familia. La mayoría de las empresas les importa un rábano. Es decir, es algo privado. Es algo privado del empleado. Entonces, si está o no está ella o él, mi empleada, con la familia, pues es una cuestión de que a mí no me afecta. Entonces, un gran reto que la mujer puede liderar, porque nosotros no lo hemos sabido hacer, por lo menos hasta ahora, es, y voy a utilizar palabras fuertes, creo que hay que utilizarlas. Podría utilizar otras palabras, pero me parece que no llegan para la actual circunstancia. Un reto de la sociedad que me parece pueden liderar ustedes las mujeres es una revolución en las culturas de trabajo. Revolución pacífica. Siempre que hablo de revolución asociamos con violencia. Acordemos a Lech Walesa en Polonia, a Gandhi en la India, a Mandela en Sudáfrica. Se pueden hacer cambios sociales profundos sin violencia. Nuestro Señor Jesucristo, la revolución más profunda de la historia que nos propone hace 2000 años, en la civilización del amor, sin violencia. Pero aquí tenemos un reto tremendo para la ecología humana o protección del hábitat ecológico que es la familia, donde recibimos amor incondicional. ¿Y cómo se llama esto? Políticas empresariales familiarmente responsables. Y voy a dedicar unos segundos a hablar de esto. Y voy a ponerle la imagen de una empresaria, de una mujer empresaria que se anima al cambio. Y van a ver lo que dice a sus jefes. Segundo gran reto que me parece plantea esta película es una revolución en las políticas públicas. ¿Qué revolución? Que el eje de las políticas públicas sea la perspectiva de la familia. Así como hoy vamos tomando conciencia de medir cualquier impacto de acción privada o estatal en el hábitat ecológico, espiritual, material, el planeta, tenemos que avanzar a una política pública que mida cualquier acción privada o estatal en el hábitat ecológico espiritual que es la familia. Que el eje sea la familia. El político, yo tuve la posibilidad de asesorar a un presidente y un vicepresidente de país centroamericano, concretamente al vicepresidente de Honduras, Elvin Santos, que se presentaba como candidato, era vicepresidente de Zelaya. No tenía nada que ver con Zelaya, pero la caída de Zelaya
lo arrastró él, y él, cuando lanzó su candidatura, puso como eje de su campaña la familia y todo lo que la afectaba y la promovía, y empezó a arrasar en las encuestas. Políticas públicas basadas en la perspectiva de la familia. Ese es el otro gran cambio revolucionario que pueden liderar las políticas mujeres, si como nos decía Silvana, creo que eras tú, Silvana, o también, bueno, todos los que han hablado el primer día, la mujer trabaja con patrones de normalidad femeninos, con el genio de la mujer, y no con patrones de normalidad masculinos. Tenemos un problemón que aludía Silvana, que, a ver, se han producido dos grandes cambios sociales a lo largo de la historia. Uno con la revolución industrial. ¿Qué gran cambio social se produce liderado por el señor de cuernitos y cola larga? La salida del hombre del hogar. Va a trabajar a la fábrica, antes trabajaba en el mismo lugar donde residía, y entonces se crea ese patrón cultural, no natural, cultural, hombre proveedor, mujer criadora y educadora de hijos. Vienen las dos guerras mundiales. ¿Qué cambio se produce? El hombre había muerto en la guerra, quedaban muchos puestos de trabajo vacantes, y la mujer pasa a ocupar esos puestos vacantes, con lo cual se agiliza eso que está en el Génesis. ¿Se acuerdan que les decía que no le dijo Dios a la mujer, sed fecunda, es decir, a ti te encomiendo la crianza y educación de los hijos, y a los hombres nos dijo, dominad la tierra, a ustedes les encomiendo el mundo del trabajo externo al hogar? A los dos nos dijo en plural, sed fecundos y dominad la tierra. Luego, el trabajo en sus distintas áreas y la familia es responsabilidad de los dos. Luego, el patrón que nos ha acompañado en los últimos siglos es un patrón cultural. No estaba en el diseño original. Este es un cambio que al menos, bueno, no lo hemos visto. Lamentablemente hasta ahora muchas políticas, hablo de mujeres que han ejercido la presidencia de los países, bueno, algunas excepciones, pero en general han adoptado los patrones de gobierno masculinos. Entonces, un gran reto para implementar políticas públicas basadas en la perspectiva de la familia es que ustedes lo hagan o nos enseñen a hacerlo. Y el tercer gran reto, que ustedes son claves para realizar juntos, pero ustedes liderándolo, y lo voy a decir también la palabra fuerte. Es una revolución educativa. Es revolución educativa. Es decir, si seguimos educando solo el desarrollo de la dimensión intelectual, y eso miden los estándares de calidad, cuando se habla de calidad de educación, ¿de qué se habla? De calidad de inglés, de calidad de idiomas, de calidad de informática y de matemáticas. Eso mide las normas PISA, que las hacen no pedagogos, empresarios. Como hicieron el sistema educativo del siglo XVIII, formar obreros inteligentes, personas capaces de producir y consumir, que es el eje de nuestra cultura, las cosas. Producir y consumir. Es más, no vamos a educar en el área afectiva, en el autocontrol de los impulsos, porque no vaya a ser que fracase nuestro marketing creando necesidades y anhelos que la gente no tiene. Lamentablemente esto no es casual. La educación reductiva que padecemos desde el siglo XVIII y del cual no reaccionamos y seguimos preguntándonos por qué hay corrupción en nuestros países. Miren, cuando un joven, desde la infancia hasta la adolescencia, en la escuela, en la universidad, solo se lo examina en su dimensión intelectual, el mensaje no verbal que le estamos dando es, mira, que seas honesto importa un rábano. Que seas compasivo, misericordioso, solidario, que tengas capacidad de amar, de constituir familias sólidas, importa un rábano. Eso es lo que les estamos diciendo. Entonces, quisiera hablar de estos tres grandes retos que puede liderar la mujer y hacerlo juntos, porque no se trata ahora de que ustedes lo hagan solas, se trata de vivir lo que dice el Génesis.
en conjunto los dos grandes ámbitos donde transcurren nuestras vidas, que son nuestros hogares y nuestros ámbitos de trabajo, hacerlo juntos. Lo hicimos solo durante siglos. No se trata ahora desde el feminismo radical que le hagan solo a las mujeres. Se trata que lo hagamos juntos. Con el modo masculino de afectividad, inteligencia, y con el genio femenino que también nos hablabas ayer. Qué bien lo has descrito. Esa fortaleza interior, esa empatía, esa creatividad, esa motivación, todo lo que nos decía Mariela ayer del genio femenino. Entonces, el tiempo es hasta las 1:30, porque después tenemos que pasar a las preguntas. Entonces, vamos a las culturas empresarias. Para ser concreto y conciso, voy a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es una empresa familiarmente responsable? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Qué es una empresa familiarmente responsable? Es una empresa que ve a la familia del empleado como un stakeholder, como un factor de interés al mismo nivel que un cliente, que un accionista, que un proveedor. ¿Por qué? Porque después de escribir toneladas de papel sobre el factor humano en la empresa, cómo lograr el involucramiento del empleado o la empleada para que con mayor involucramiento trabaje más comprometida, nos hemos olvidado o hemos descubierto el mayor factor de motivación desde un obrero hasta un alto ejecutivo, que son sus seres queridos. Es como valorar la energía eléctrica y no ir a la toma de energía eléctrica, no enchufar con la fuente de la energía eléctrica. Está en la familia. Luego ha sido un tremendo error de la empresa a lo largo de los siglos, liderado por hombres, no tener en cuenta y ahogar el mayor factor de motivación, que es la familia. Entonces no estamos ante un ámbito de lo que se llama la responsabilidad social de la empresa, que es lo que la empresa puede hacer por el entorno social donde está localizada. No, esto es lo que puede hacer hacia adentro, hacia sus empleados y hacia sus empleadas. Y se acuerdan lo que decía este hombre: si me dedico al trabajo, pierdo la familia. Si me dedico a la familia, pierde el trabajo. Ese es un rompecabezas, lamentablemente, que muchas personas viven hoy. Tenemos que educar a nuestros jóvenes para que se rebelen, que no se adapten a esto. Como dice el sacerdote, esto no va más. ¿Qué más necesitamos? Que va rompiendo nuestras familias, nuestra salud. Entonces, ya tenemos el qué. Vamos al por qué. ¿Por qué estas nuevas culturas que ustedes pueden liderar? Porque si somos humanos no somos recursos. Basta con la expresión recursos humanos. ¿Qué es un recurso? El dinero. ¿Qué hace uno con el dinero? Que rinda lo más posible. ¿Qué hace uno con otro recurso? La máquina, que funcione lo más posible. Es más, apagamos la luz las 24 horas. Con una máquina eso puede pasar, pero cuando se hace con una madre o con un padre, se rompen. Estrés, tenemos un médico, problemas cardíacos, y como somos seres familiares, no es lo mismo ser individuo que ser persona. Nosotros somos personas. La palabra individuo viene de indivisum y significa ser cerrado sobre uno mismo. En cambio, nosotros somos personas, es decir, madres, padres, hijos, hijas, hermanos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos. Somos seres familiares. Luego, contratar a una persona no es lo mismo que contratar a un individuo, es hacerse cargo. Que esa mujer tiene hijos, tiene esposo, y ese hombre tiene esposa y tiene hijos. Y si los desconectamos y somos indiferentes a esto, cometemos un grave error estratégico del factor humano de la empresa, porque lo desconectamos de la mayor factor de motivación. Entonces, muchas empresas ya lideradas por mujeres empiezan a cambiar, ya no tienen áreas de recursos humanos, sino área de dirección de personas. Vamos al para qué. ¿Para qué? Para el bien de la empresa, del empleado, de la familia del empleado, de la sociedad y del país. Está probado empíricamente que las empresas familiarmente responsables que facilitan
a una madre y a un padre integrar sus responsabilidades familiares con sus responsabilidades profesionales, logran más captación de talentos, más retención de talentos. La gente no se quiere ir. Menos ausentismo. Más sentido de pertenencia, porque si veo que me tratan como persona y se preocupan por mi familia, yo de esta empresa no me voy. Y creo que Silvana hablaba también del salario espiritual, que no es el material, es decir, una calidad de vida que esta empresa me asegura, permitiéndome el tiempo necesario para la familia. Y el cómo, bueno, no voy a bajar, no hay tiempo, pero fundamentalmente son políticas de flexibilidad en cuanto al lugar de trabajo y en cuanto al tiempo de trabajo. La posibilidad de jornadas comprimidas, jornadas parciales, la posibilidad de trabajar desde la casa, la revisión de la política de viajes y traslados. Yo me fui a Colombia con parte de mi familia. No es lo mismo trasladar a una persona con hijos adolescentes o jóvenes que con hijos niños. Los hijos adolescentes sufren mucho más el cambio que los hijos niños. Entonces las empresas le empiezan a poner cabeza. Que una madre no pueda coincidir su tiempo de vacaciones con el de sus hijos, significa que los hijos estarán solos. Y todo esto se le empieza a poner inteligencia. Y ustedes pueden liderar este cambio. Porque esto va, pero muy lento. La mayoría de las empresas son tradicionales, es decir, contaminantes de la familia. Les importa un rábano. Los empleados, sean hombres o mujeres, son recursos humanos. Ustedes pueden liderar este cambio. Porque hay que tener audacia. Pero ustedes la tienen. Era parte del genio femenino. Ustedes desde siglos viven con esa tensión entre la familia y ahora el trabajo profesional. Nosotros no hemos vivido con esa tensión, porque estaban ustedes criando y educando a nuestros hijos. El problemón que tenemos si los dos estamos afuera, como decía Silvana, es que están solos. Y esto no va. ¿Qué más necesitamos para ver romperse más a nuestros hijos? Lo dicen los estudios científicos, lo vemos a diario nosotros. Necesitamos una revolución en las maneras de trabajo y ustedes pueden liderar ese cambio. Y fíjense, les voy a leer algo para romper el paradigma de que una madre es un disvalor para una empresa. Escuchen. Empleo vacante. Se solicita para el puesto lo siguiente. Se requiere que coordine y realice las siguientes funciones: acompañante, consejera, directora, administradora, agente de compras, enfermera, cocinera, nutrióloga, decoradora, limpiadora, chofer, supervisora del cuidado de los niños, trabajadora social, psicóloga y organizadora de recreaciones. Requisitos: la solicitante debe tener una automotivación ilimitada y el más fuerte sentido de responsabilidad si quiere tener éxito en este trabajo. Debe ser independiente y con iniciativa, capaz de trabajar aisladamente y sin supervisión, ser eficiente en el manejo de personas de todas las edades y apta para trabajar en condiciones de estrés durante largos periodos si fuera necesario. También debe contar con la flexibilidad suficiente para hacer un gran número de tareas conflictivas al mismo tiempo, sin cansarse, y con la adaptabilidad para manejarse sin problemas en los distintos cambios del desarrollo de la vida del grupo, incluyendo emergencias y crisis serias. Debe ser capaz de comunicarse acerca de un sinnúmero de asuntos con gente de todo tipo, incluyendo burócratas, maestros de escuela, médicos, dentistas, trabajadores, comerciantes, adolescentes y niños. Ser competente en los oficios arriba mencionados, sana, creativa, extrovertida, para alentar y ayudar al desarrollo físico y emocional de los miembros del grupo. Tener imaginación, sensibilidad, calor, amor y comprensión, ya que será la responsable del bienestar mental y emocional del grupo mencionado. Horas de trabajo todo el tiempo en que permanezca despierta, así como turnos de 24 horas cuando sea necesario. Remuneración: ningún salario o sueldo, el gasto será negociado de vez en cuando. Se le puede requerir a la solicitante afortunada que consiga un segundo trabajo, además del que se anuncia ahora, para ayudar al sostenimiento del grupo. Se busca una madre
Qué gran error han cometido las empresas cuando consideran que la maternidad es un disvalor para la empresa. Lo que pasa es que hay que cambiar la cultura del trabajo y facilitar que una madre pueda ser exitosa madre y esposa y exitosa profesional, y un hombre exitoso profesional y exitoso esposo y padre. Porque yo soy abuelo y veo en gente de mi generación este comentario: me perdí el crecimiento de mis hijos, el de mi nieto no me lo pierdo. Pues nuestros hijos pueden ser las generaciones más inteligentes, que no se pierdan el gozo cercano y sencillo de ver crecer a un hijo y acompañarlo. Pero para eso ustedes no deben educar más machistas. Ustedes deben educar con nosotros hombres que tengan sensibilidad a que la prioridad es la familia. Tenemos que hacer esta revolución educativa desde donde se hace la mayor revolución, que es el hogar. Ahí se forja la persona humana, ahí se forja el político, el empresario, el juez. Ahí. Quien más influye en un ser humano, aunque podamos desalentarnos a veces y creer que modas, el cantante, la banda de música tiene más influencia, no. Quien más influye en un ser humano es quien lo ama. Y esas personas somos nosotros. Lo que pasa es que muchas veces queremos cosechar en tiempos de siembra. Pero lo sembrado está. No nos desalentemos, no nos frustremos. Pero necesitamos generar culturas de trabajo que no nos obliguen a elegir, como decía este hombre. O me dedico a la familia y entonces pierdo el trabajo, o me dedico al trabajo y pierdo la familia. Que no haya que hacer opciones como las que tuvo que hacer Silvana, heroica. Pero no nos instalemos en esta cultura, eso no es justo. Eso no es justo. ¿Cuántos años te llevó a estudiar ingeniería? 7 años. Cuando es posible ser ingeniera exitosa, ser esposa exitosa y ser madre exitosa. ¿Con qué? Con culturas empresarias que faciliten eso. Y ya hay muchas empresas en Estados Unidos, muchas empresas en España, y en América lidera Colombia. Ya hay más de 30 empresas familiarmente responsables. El segundo, acelero para ir al diálogo. El segundo gran reto que pueden hacer, que tenemos que hacer, vieron en la película que el contador le pide que se divorcie. El abogado le tira más leño al fuego con mentiras. Es decir, necesitamos una cultura basada en la perspectiva de la familia y leyes basadas en la perspectiva de la familia. Necesitamos formar a profesionales, médicos, arquitectos. Hay arquitectura pro familia y no pro familia. Yo a veces voy y veo construcciones para familias de estratos económicos bajos que están hechas para ser habitadas por individuos, no por familia. En una habitación no hay espacio de juegos, no hay espacio para una cancha de básquet o de fútbol. Está hecha para ser habitada por individuos. Luego hay arquitectura pro familia y no pro familia. Hay un derecho pro familia y un derecho antifamilia. En la mayoría de los países abunda el derecho antifamilia. Mi país lo lidera, Argentina. En mi país se modificó el Código Civil y se suprimió el deber de fidelidad entre los cónyuges, el deber de cohabitación entre los cónyuges, el fin de la procreación y educación de los hijos y la heterosexualidad. O sea, no quedó nada del matrimonio. Nada. Lo que se llama un vaciamiento total de una realidad. ¿Qué joven va a querer casarse si el matrimonio no hay fidelidad, procreación, educación y cohabitación? ¿Qué atractivo tiene eso? Por eso, ojo con la baja de los índices de nupcialidad, que no es que el matrimonio fue y pasó de moda, es que no interesa lo que están proponiendo como matrimonio, o se rechaza la manera como se vivió el matrimonio en el pasado con culturas patriarcales y machistas. Pero el matrimonio, como vimos esta mañana, es la unión ecológica. Es la que responde a las dinámicas psicológicas, ecológicas o naturales, pero acuérdense que ecología era una manera
de ir a lo mismo sin mencionar la palabra naturaleza en una cultura que la niega. En cambio no niegan la ecología. Pues vayamos por ahí. En mi clase de matrimonio no se llama matrimonio, se llama la unión ecológica, que es la que responde al solo contigo, siempre contigo, lo mejor de mí para ti, recreando todo contigo indefinidamente. Opción definitiva. ¿Que coarta la libertad ser una opción definitiva? Vaya alguno a decirle a un juez cuando va a adoptar un hijo que quiere tenerlo por un tiempo mientras no llore. No, uno hace una opción definitiva, pues en el matrimonio también. En mi país hay prohibición constitucional de casarse. Es inconstitucional contraer un vínculo definitivo. Necesitamos una revolución pacífica, pacífica. Pero una revolución así, es decir, un cambio radical. Y vamos al tercer reto, que es la revolución educativa. Yo no estoy pretendiendo ni quiero decir que dejemos de enseñar matemáticas, idiomas, por supuesto que no. Cuando hablo de revolución pacífica, hablo de una revolución en el cambio de foco. Hagamos un ejercicio muy breve. Miren lo que hay en esta sala color verde. Por favor. Fijen lo que hay en esta sala de color verde. ¿Sí? Bueno, ahora cierren los ojos un segundo y díganme qué hay en esta sala de color rojo. Ah, cuesta, ¿no? Porque uno pone las energías en aquello que enfoca. Luego, lo que estoy diciendo es que necesitamos una revolución educativa en el sentido de poner foco en dar a los jóvenes las herramientas que a nosotros no nos dieron. Que hemos fundado las familias como hemos podido, pero hoy hay herramientas para saber amar, que es el derecho humano más fundamental después del derecho a la vida. El derecho a saber amar. Y les cuento lo que hacemos en mi universidad. Tenemos durante 5 semestres, cualquiera sea la carrera que estudian los estudiantes, pasan por un programa en el cual le damos las herramientas para saber amar. Les enseñamos cómo es un hombre, cómo es una mujer, cuáles son nuestras igualdades, cuáles son nuestras diversidades, en la dimensión física, en la dimensión afectiva, en la dimensión intelectual, en la dimensión social. ¿Qué es el amor? ¿Cómo se ama? ¿Cómo madura el amor? ¿Cuáles son las fases de maduración del amor? ¿Qué sentido tiene el noviazgo? ¿Qué diferencia hay entre el flechazo y el enamoramiento? ¿Cómo ser efectivos en ser afectivos? Es decir, en expresar afecto a la manera que la persona que quiero puede sentirse querida. ¿Cómo saberse llegar según sus temperamentos o rasgos caracterológicos? ¿Cómo manejar los desacuerdos para que no se transformen en conflictos, que son los desacuerdos que no llegan a acuerdos? ¿Cómo manejar los conflictos? ¿Cómo comunicarse pacíficamente? Entre otras, nada de esto se enseña. Y están, las herramientas están. Como dice Francisco, es una tragedia educativa que la fundación de la célula básica de la sociedad y de la iglesia, la familia, se lleve en el mejor de los casos un cursito de un fin de semana. Es una tragedia. Cuando están hoy las herramientas, antes no las teníamos. Entonces ustedes pueden liderar este cambio. ¿Dónde? En nuestra zona de influencia. Ojalá sean políticas, podrán ampliar la zona de influencia, pero por de pronto en nuestra propia familia. La primera zona de influencia es uno mismo, la segunda es nuestros hijos, la tercera nuestra escuela, la escuela donde enviamos a los hijos, nuestra parroquia, nuestro club. Ahí podemos hacer la diferencia, ahí podemos hacer esta revolución. Sin pedir, propongamos. Ya hay colegios, nosotros trabajamos hemos hecho un acuerdo con una serie de colegios, ASPAEN se llaman en Colombia, y elaboramos un programa de educación para el amor dirigido a los estudiantes, a los padres, que son los primeros educadores, y a los profesores, desde que entran al colegio hasta que salen. Y como les decía, yo sueño cuando esto empiece a ser competencia. Oye, ¿a qué colegio mandas a tus hijos? El que tiene el mejor programa de educación para el amor. Hoy que seguimos con el inglés. ¿Cuántas personas sufren porque tienen excelentes niveles de inglés, pero son analfabetos amorosos?
Tenemos gigantes profesionales y pigmeos morales y analfabetos anamorosos. Esta es mi hora, la hora de ustedes. El turno de mi voz. Y yo digo, porque así lo elijo libremente, haré un nuevo mundo contigo, mi hombre, mi padre, mi esposo, mi hijo, mi hermano, mi amigo, mi colega, mi conciudadano. Pero ahora yo, la mujer, lo haré a mi manera. Mi modo no se llama imperio, ni los tratos y conflictos y acechanzas entre quienes buscan ser el más poderoso. Mi palabra de mujer no apunta al poder, sino a engendrar el amor y la vida entre personas humanas. Mi método se llama consenso, diálogo, porque busca compartir contigo en vez de apropiar y codiciar y someter al otro. Ven otra vez, mi hombre y mis hombres, como si empezáramos de nuevo, pero ahora hagámoslo juntos. Y yo, mujer, te diré cuándo estamos haciéndolo verdaderamente juntos, porque ya tuviste tu tiempo, y ahora es el tiempo de mi palabra, la palabra de la mujer. Muchas gracias.